Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. Y con el tema de internet que a veces se desestabiliza, hoy estamos bien. Quiero darle la bienvenida a Luis Enrique Flores Álava desde Estudios Guayaquil. Gracias y la bienvenida a usted, doctor. Estamos aquí. Lucho, empezamos contigo en Guayaquil. Muy buenas noches, distinguidos amigos, buenas tardes, buenos días, en cualquier parte del planeta. Estamos aquí una noche más, junto a ustedes en el canal digital Juntos por la Verdad, desde Guayaquil. Un saludo a nuestro invitado. Muy gentiles por la invitación, a las órdenes. Claro que sí, doctor. La situación cada vez peor con el tema Sucre. Usted conoce bastante ese tema y quisiéramos un poco que nos relate qué mismo es lo que pasa con el tema Sucre, porque como que se está viendo fantasmas por todos los lados con esta situación. Están creando un estado de shock en el país. Cuéntenos, doctor. Lo que es evidente es que con esto están rompiendo el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, yo lo que creo es que no podía ocurrírseles algo más descabellado que tratar de armar un escándalo para cubrir la sinvergüencería de Pandora Papers, que achacarle a un sistema de pagos el uso que se le da a los pagos. Es decir, yo, por poner un ejemplo, yo escribo un libro y si es que alguien coge ese libro y mata de un librazo, le rompe la cabeza y le mata a una persona, no es culpa del que escribió el libro. Entonces aquí lo que estamos viendo es que se está utilizando un elemento de distracción, además a nivel internacional, con complicidades que involucran probablemente a los propios Estados Unidos, para atacar no solamente la actuación que tuvo, por ejemplo, gente como Andrés Arauz en la denuncia de los Pandora Papers y la violación, las varias violaciones de la ley en la que podría estar incurso el presidente de la República, sino que además se quiere escarmentar para que ningún país de América Latina pueda explorar opciones que le permitan generar pilares para un desarrollo posterior, ¿no? Claro. Lucho. Muy buenas noches, distinguido amigo. Usted muy bien nos acaba de indicar que son elementos de distracción que se está haciendo aquí en el país de personas que realmente no miran con objetividad los proyectos que se hacen y que verdaderamente traen un beneficio al país. Para usted, ¿cuál es el beneficio que dio al país el Sucre? Bueno, el Sucre lastimosamente no pudo despegar porque fue boicoteado desde muy temprano, pero básicamente el tema tiene que ver con el comercio exterior, entre otras cosas, muchas transacciones. Si me permiten, con un poquito de paciencia voy a explicar cómo funciona el sistema tradicional basado en el dólar. Por supuesto. De eso se trata, Pedro. De eso se trata. No hablemos ni siquiera del Ecuador para evitar susceptibilidades. Vamos a tener una cuestión, por ejemplo, entre Francia y Nigeria. O en ninguno de los dos países opera el dólar. Y si es que Francia quiere importar petróleo, por decir alguna cosa, de Nigeria, ¿sí?, tiene que hacer la compra en dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si Francia tiene euros y en Nigeria hay algún otro tipo de moneda que no recuerdo el nombre ahorita, por qué en lugar de utilizar las monedas que utilizan cualquiera de los dos países se está utilizando el dólar? El dólar tiene el monopolio mundial sobre el comercio, la transaccionalidad, el crédito, la liquidez, las reservas internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ya en términos operativos, más allá de los temas macro, ¿no es cierto?, el ejemplo que le estaba dando hace un momentito, ¿qué es lo que le toca en términos de costos? Al importador francés le tocaría contratar un banco en Francia que tenga un corresponsal en los Estados Unidos, tiene que contratar los servicios del sistema de pagos en Francia que está vinculado al sistema de pagos en toda Europa que se llama Target 2. Después tiene que pagarle a SWIFT, que es un sistema privado de pagos, un sistema de mensajería codificada que está en Bruselas. Con ese sistema de pagos pasan la transacción a Estados Unidos, donde opera otro sistema de pagos que se llama FedWire. Llega al corresponsal del banco francés en los Estados Unidos, que le paga al corresponsal en los Estados Unidos del banco nigeriano, que a su vez le paga al exportador nigeriano.
No sé si se marearon con tantos nombres, pero el problema es que ninguno de ellos es filántropo, pues, o sea, cada uno de esos bancos le cobra su comisión y cada uno de estos sistemas de pago le cobra esta comisión, y con excepción del sistema de pagos de Europa, el Target 2, todos los otros sistemas de pagos son privados, incluyendo el SWIFT. Y el SWIFT no solamente que es privado, porque hasta algún momento la gente se creía que este SWIFT era un sistema que por privado iba a estar exento de cualquier manipulación política, pero se ha mostrado claramente que han utilizado el SWIFT y el monopolio que tiene sobre la mensajería codificada a nivel mundial para propósitos políticos y hasta partidarios, es decir, solamente aquellos gobiernos que gozan del beneplácito de los Estados Unidos pueden utilizar libremente el SWIFT. Todos los otros gobiernos están sujetos a espionaje, están sujetos a toda serie de trabas, están sujetos a mecanismos de bloqueo. Entonces, parte de esos mecanismos han sido utilizados en contra de Panamá, por ejemplo, cuando hubo la invasión de Estados Unidos a Panamá, han sido utilizados en contra de Nicaragua, en contra de Cuba, en contra de Irán. Ahora quieren utilizarlo en contra de Rusia, quieren utilizarlo en contra de China. Entonces, miren, el problema fundamental, y esta es una cuestión que ahorita están explorando todos los países del mundo, es cómo generar mecanismos privados o públicos que sean seguros, que sean una alternativa, no una cuestión que se imponga, pero que haya una competencia entre los sistemas tradicionales basados en el dólar y estos sistemas que eliminan todos estos intermediarios, que reducen los riesgos, que reducen los costos y permiten sobre todo que con un nivel de eficiencia y de facilidad enorme, los pequeños y medianos productores puedan también acceder a los mercados mundiales, como se ha visto ahora con plataformas informáticas de nuevo tipo, como el que tuvimos aquí en el Ecuador, con el sistema electrónico de pagos, que operó solamente internamente, pero que mostró que se podía hacer, ¿no es cierto?, con costos bajísimos de centavos de dólar, transacciones a nivel de todo el país, y que inclusive se podría hacerlo a nivel de las exportaciones. Ese es el futuro. Ese es el futuro, y eso lo están probando a través del dinero electrónico, a través de plataformas como eBay, como mercadolibre.com, y como una serie de aplicativos que van encadenándose uno con otros, ¿no es cierto?, en términos de el nuevo tipo de globalización, una globalización incluyente, que no solamente pasa por los grandes bancos angloamericanos, que no solamente pasan por la gran banca que abusa de su poder de mercado, que abusa del poder monopólico que tienen sobre esos recursos, sino que podrían generar mecanismos de integración de otras lógicas productivas y de otro tipo de unidades de producción. Ese es básicamente el carácter que tuvo el Sucre, que fue además una iniciativa pionera, porque esto se lo hizo en el año 2009, 2010, cuando en el mundo todavía no se hablaba. Ahora ya se están multiplicando las iniciativas en ese sentido, pero cuando nosotros recién planteábamos ese tema, realmente era toda una discusión que se estaba abriendo, incluso llegó a Naciones Unidas. Tuvimos la oportunidad de discutir este tema con premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, por ejemplo, en el seno de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la cual surgieron una serie de iniciativas como, por ejemplo, el tema de la utilización de los derechos especiales de giro, que también es, ¿no es cierto?, en la misma lógica, en el mismo enmarcamiento, un dinero electrónico, una moneda electrónica, que la emite el Fondo Monetario Internacional, pero que el Fondo Monetario Internacional no la quería usar porque no puede chantajear a los países con las cartas de intención, con la condicionalidad cruzada con el Banco Mundial, del BID y de esas cosas que ya estamos acostumbrados, para obligarnos a adoptar medidas de ajuste, para adoptar una serie de leyes que no nos convienen y que interesan a las transnacionales. Entonces lo tenían ahí guardadito, y nosotros logramos, justamente a partir de esta nueva propuesta, de la nueva arquitectura financiera, tanto regional como global, el que se emitan los derechos especiales de giro ya en el 2009 por 450 millones, y ahora que acaba de recibir el gobierno de Lasso por 952 millones de dólares, que podrían ser utilizados y que lastimosamente ahora no han sido utilizados, precisamente para relanzar la economía ecuatoriana, para permitir que la gente pueda defender la economía de su familia, de su comunidad,
trabajando, que le permitan a la gente trabajar y ganarse el sustento como se debe, y que no esté sometido a estas presiones recesivas, ¿no es cierto?, fruto de las propias políticas neoliberales que nos están matando. Yo antes de darle paso a Lucho en la siguiente pregunta, yo quiero hacer una repregunta ahí, Pedro. Pero entonces, ¿por qué involucran a Rafael Correa y al equipo de los 10 años de la Revolución Ciudadana en este tema? ¿Qué tienen que ver con esto? Porque lo está involucrando. El señor denunciólogo Villavicencio está diciendo que estos son parte de una red de corrupción internacional. Eso lo está diciendo. Bueno, eso es una patraña, ¿no? Eso es una barbaridad. Es decir, mire, porque si se dice, se han utilizado, como le decía, ¿no? Si alguien escribe un libro y con ese libro se mata a alguien, la culpa no es del autor, sino del que utilizó mal ese libro como un instrumento de muerte. Estos derechos, estos sistemas de pagos como el Sucre, ¿no es cierto?, pueden ser utilizados solamente para las actividades que las autoridades permiten que se utilice, y no las autoridades que crearon el Sucre, sino las autoridades de aduanas. Es decir, si es que, por ejemplo, se quiere acusar aquí el caso de que han habido exportaciones falsas, pues a quien le compete chequear si es que se están exportando o no las cosas que se declara son a los personeros de aduanas. Pues hay servicios especializados para ese tipo de cosas. ¿Cómo se le puede acusar a quienes han estado promoviendo alternativas que compitan de manera concurrencial con el monopolio brutal que tiene el dólar, de que sean culpables de ese tipo de cosas? Porque la pregunta es muy clara. ¿Cuánta plata se ha utilizado, cuántas transacciones se han hecho que no son debidas con el Sucre, y cuántos miles de millones de dólares se transan diariamente que no son legales? ¿Acaso que el tráfico de drogas, por ejemplo, se lo hacen sucres o se lo hacen dólares? ¿Qué cree usted que los de Al Qaeda, que los del Estado Islámico, los del Daesh, compran y trafican armas en sucres o en dólares? El opio, por ejemplo, que el 98% del opio mundial es producido en Afganistán, tras 20 años de ocupación por parte de Estados Unidos, de sus amigos de la OTAN, eso se lo vende, ¿no es cierto?, en el mercado mundial en dólares, no en sucres. Entonces aquí se quiere confundir a la gente, se quiere, como digo, crear una fábula para continuar con la persecución política. Entonces ya a Correa ya se lo condenó penalmente por influjo psíquico, figura legal que no consta ni en la doctrina jurídica ni en ningún código penal del mundo. Por eso es que la propia Interpol, que básicamente se responde a los intereses desbalanceados de Estados Unidos, de sus amigos, no se atreve pues a aceptar los pedidos de alerta internacional, de alerta roja internacional que los gobiernos ecuatorianos de la manera más descarada emiten, porque serían el hazmerreír a nivel internacional. Entonces ahora quieren montar todo un espectáculo diciendo que esto ha sido una conspiración. La teoría de la conspiración, que Chávez, Correa y otros dirigentes progresistas en América Latina hicieron este esfuerzo de generar alternativas mucho más baratas y mucho más eficientes que puedan competir con el dólar, porque su propósito era hacer maldades en el mundo. Eso es verdaderamente, yo sé que estamos en época navideña, pero ya ni los que se creen en el Papá Noel se creen ese tipo de cosas, por favor. Lucho, adelante. Gracias, doctor Pedro Páez. Adelante con Lucho. Pedro, usted acaba de darnos unos términos muy importantes para nuestros televidentes, que es que esta iniciativa fue pionera. Yo quiero arrancar de ahí, que fue tratado también en las Naciones Unidas. Es decir, no es una cuestión descabellada, no es una cuestión que se pusieron de acuerdo dos individuos para hacer el daño a los países. Esto es una cuestión sumamente estudiada, sumamente para ponerla en práctica. Este proyecto tuvo que haber mucha discusión para llegar a estos niveles. Es decir, que sí nos tomaron en cuenta la iniciativa que arrancó aquí en Ecuador con otros países. Por lo tanto, con lo que usted está diciendo, de que esto también arrancó el asunto del sistema alternativo en cuanto a los derechos especiales de giros, también nos da otro aliento
de que las personas que estuvieron manejando la economía en el país estuvieron pensando no solamente en los ecuatorianos, sino también a nivel internacional. ¿Qué le parece, Pedro? Así es, mire, en realidad el problema, tenemos un problema los ecuatorianos, yo sé que estoy generalizando y cuando uno generaliza siempre se equivoca, siempre miente, pero en realidad sí tenemos un problema los ecuatorianos, que tenemos un complejo de inferioridad terrible y que lo que es peor, que jamás estamos dispuestos a aceptar lo que haga otro ecuatoriano. O sea, si viniera un gringo y dijera lo mismo, dijeran que es una maravilla. Pero como se trata de los propios ecuatorianos, que como usted muy bien dice, pudimos levantar para orgullo del país este tipo de cosas en los foros internacionales, pues entonces ahora nos van a dar palo diciendo que esto es una barbaridad, ridiculizando la cosa, y es más, ahora criminalizando este tipo de iniciativas. Pero sí, mire, tenemos el orgullo de que hubo una temporada, una época en que el Ecuador tuvo una presencia en el mundo, una verdadera presencia del Ecuador en el mundo, basada en propuestas como la nueva arquitectura financiera regional, el Banco del Sur, el Fondo del Sur como alternativa a los chantajes del Fondo Monetario Internacional, el sistema unitario de compensación regional, el Sucre, el dejar el crudo bajo tierra, como en el tema del Yasuní, el impuesto de Ili Correa, el tema del summa causai, el tema de la nueva constitución, el tema de los derechos de la naturaleza y avances en lo que tiene que ver con los derechos de las minorías, con los derechos de las mujeres, con los derechos de la diversidad aquí en el país, y eso se discutía a nivel mundial. Ahora, lastimosamente, ¿no es cierto?, dicen que ahora sí el Ecuador está en el mundo, cuando las imágenes que se ven en el mundo son esas tristezas y esas indignidades de ver a nuestros seres queridos arrojados en la mitad de la calle porque no había ni siquiera ataúdes para poder prestarles los últimos respetos. Ahora las imágenes que el Ecuador tiene en el mundo son las crisis carcelarias, las dolorosas y morbosas crisis carcelarias con personas privadas de la libertad que están jugando fútbol con la cabeza de sus compañeros, con destripamientos y asesinatos e incineraciones inclusive de personas vivas en las pantallas internacionales. Con la vergüenza de que en el Ecuador se prueba que el presidente de la República está violando varias leyes, está fugando capitales, está evadiendo impuestos a través de las guaridas fiscales, pues, y se ríe de la gente, y se ríe de periodistas, de 600 periodistas a nivel internacional. La vergüenza de que el Ecuador viola el derecho al asilo con el caso de Julian Assange, ¿no es cierto? Un derecho que se ha construido por siglos, es una de las conquistas civilizatorias del mundo para acabar con esa visión del el hombre lobo del hombro, homo homini lupus, que decía Hobbes, ¿no es cierto?, que hay cosas sagradas, el tema del refugio, del santuario, que venía desde la Edad Media, ¿no? Primero en las iglesias, que había un espacio mínimo, un espacio sagrado, donde el odio, donde la inquina, donde la mala fe tenía que parar y tenía que generar ciertos niveles de sensatez, de racionalidad. Pues contra eso nos hemos ido. Y esa es la imagen, ¿no es cierto?, que ahora quieren presentar como el Ecuador moderno, el Ecuador libre de las ideologías, el Ecuador que va a traer la inversión extranjera. No, señores, lo que estamos es proyectando las vergüenzas que acá mismo ni siquiera nos terminamos de sensibilizar respecto al deterioro brutal de las condiciones de vida, de las condiciones de las instituciones democráticas, el irrespeto permanente a la Constitución, a las leyes, a los valores morales que se tiene aquí en el país y que se lo está planteando como razón de Estado, pues ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos proyectando a nivel internacional. Pues sí, yo tengo que decir con la frente muy en alto y con mucho orgullo que yo formé parte de ese equipo de técnicos ecuatorianos que pudimos hacer oír nuestra voz y que a pesar de que al principio nos ridiculizaban también a nivel internacional, como así estos ecuatorianitos vienen aquí a proponer este tipo de cosas, al final del día demostramos que lo que planteamos era correcto y que era viable. Y le insisto, la nueva arquitectura financiera
está siendo parte de la discusión internacional, inclusive ahora en que los gobiernos que en su momento empezaron a apoyar ese tipo de iniciativas ya no están en funciones. Inclusive ahora en las que el poder arrasador de la derecha a nivel internacional, como gente como Trump, por ejemplo, ahora que tenemos un trumpismo sin Trump con el señor Biden, y que parece que Trump va a regresar en el 2024, o que la extrema derecha está ganando posiciones en Europa, por ejemplo, parecería que la situación, la correlación de fuerzas internacional no permitiría tener propuestas progresistas, pues al contrario, se están multiplicando tanto en gobiernos de izquierda como en gobiernos de derecha, tanto en países, en los países del hemisferio occidental como en el hemisferio oriental, tanto en el norte global como en el sur global, se están multiplicando iniciativas basadas en las propuestas ecuatorianas de la nueva arquitectura financiera. Pero te estás olvidando una cosa, pues, Pedro. Te la voy a refrescar y lo nombraste. Primero, también nos llamaron el Jaguar de América. Acuérdate que eso fue una cuestión que nos llenó de mucho orgullo. Te estás olvidando específicamente de que nosotros somos los pioneros en cuanto a que prohibir a los funcionarios públicos que tengan paraísos fiscales. Y hoy en día se está dando en el mundo ya esa tendencia de que los paraísos fiscales verdaderamente, ¿para qué sirven? Son guaridas, son zonas donde verdaderamente se ocultan dineros mal habidos, y aunque digan que con mi dinero puedo hacer lo que quiera, los paraísos fiscales un perjuicio a los estados. Eso es lo que se está diciendo hoy en día, y se han dado cuenta que la iniciativa ecuatoriana verdaderamente está floreciendo a nivel mundial. Pedro. Así es. A pesar de que aquí se quiere hacer una payasada con esto, como resultó en la intervención de la Asamblea con respecto a la investigación de los Pandora Papers, cada vez hay más conciencia a nivel internacional de la justeza de la propuesta ecuatoriana. Y no se sorprendan que a la vuelta de la esquina empiecen también a multiplicarse las iniciativas legislativas de varios países que retomen la propuesta ecuatoriana, que en realidad podría convertirse en el punto de inflexión de estas guaridas fiscales, porque en realidad, como muy bien estás explicando ahorita, esto se convierte en un verdadero azote internacional. Tanto los países del norte como los países del sur estamos siendo perjudicados de manera brutal por la fuga de capitales, por el enriquecimiento ilícito, por la corrupción sistemática, por la evasión de impuestos, por la evasión y la elusión de una serie de normativas, no solamente en el mundo de los negocios, ¿no? de disposiciones regulatorias en el mundo de los negocios, sino también en otros planos, por ejemplo, de la vida política, de la vida ética, como el pacto ético, ¿no? En términos de las condiciones de una verdadera democracia, que están siendo totalmente violadas, que están siendo totalmente violentadas por el poder del dinero. Poderoso caballero, don dinero, decía unos versos, decían hace 500 años ya. Pues ahora se está viendo claramente eso a nivel internacional, y el propio presidente Biden, a pesar de que está de un fracaso diplomático tras otro, ha convocado a los países de la OCDE a tomar cartas en ese sentido, por ejemplo, con el establecimiento de un impuesto mínimo a las transnacionales. Obviamente ese impuesto mínimo sería una payasada, sería una farsa, si es que no hay mecanismos que eviten los caliches, que eviten, ¿no es cierto?, el que echa la ley, echa la trampa a través precisamente de las guaridas fiscales. De nada nos sirve, ¿no es cierto?, que haya esfuerzos en generar mecanismos impositivos, mecanismos tributarios más sofisticados, si es que los grandes empresarios siempre pueden incumplirlos, como se ha evidenciado ahora con la reciente reforma tributaria. El Ecuador en eso se convierte en un pionero del lavado. Yo no sé cómo así no se pronuncia la Interpol, cómo así no se pronuncia la OSDE, no se pronuncia el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cómo así no se pronuncia el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que normalmente se rasga las vestiduras en este tipo de cosas, pero como acá le conviene, entonces no ha dicho nada. Creo que es del artículo 25 de la ley, que fue aprobada atropellando la ley por
después de que la Asamblea negó el proyecto de ley tributaria enviada por el Ejecutivo, que dice que basta con que una persona presente un juramento secreto ante el SRI y con eso quedan blanqueados todos sus capitales mal habidos y que no va a poder ser utilizada esa declaración ni en investigaciones, y tienen el descaro de hacer una enumeración de todos los delitos de los cuales se les está dando impunidad. Se dice, no se puede hacer ninguna investigación con esa información sobre fuga de capitales, sobre evasión de impuestos, sobre testaferrismo, sobre lavado. No se puede, mire, si usted tiene, por alguna circunstancia, tiene que movilizar $5,000, tiene que llenar una cantidad de formularios diciendo de dónde sacó la plata, qué va a hacer con la plata, cómo así está sacando, tiene que hacer una cantidad de información, que dónde le depositaron y toda esa cuestión. Y obviamente esa declaración puede ser utilizada para cualquier tipo de investigaciones por $5,000. Imagínense, ahora estamos hablando de miles de millones de dólares que ni siquiera tienen que traerlos al país, solo tienen que hacer una declaración juramentada que queda absolutamente bajo 7 candados y que con eso quedan absueltos y con total impunidad para hacer lo que les dé la gana. Entonces, esto de aquí se convierte justamente en la otra cara, ¿no es cierto? Ahí está justamente el tema de la hipocresía internacional. Puede ser que haya las mejores buenas intenciones, por ejemplo, en el esfuerzo que está haciendo Biden y varios países desarrollados que están ya sintiendo la erosión sistemática de sus mecanismos tributarios, la erosión sistemática de los pilares del funcionamiento y la sostenibilidad macroeconómica, del funcionamiento fiscal en sus propios países, y que si se dan cuenta de la urgencia de tomar acciones respecto a las guaridas fiscales, a las offshore, a la fuga de capitales, al testaferrismo y a toda la corrupción que está ahí vinculada. Y sobre todo porque esto está directamente vinculado al tema del terrorismo, del lavado de dinero por las mafias narcotraficantes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso de ahí hay una evidencia, pero generalizada al respecto. Inclusive hay un informe anual que ustedes pueden consultar en la página web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado, que tiene estadísticas respecto a eso. Y como yo estaba haciendo referencia, por ejemplo, es facilito chequear, ¿no es cierto?, dónde, en qué circunstancias están aumentando no solamente el cultivo de las drogas, el cultivo de las materias primas de las drogas, sino dónde son los principales centros de consumo. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Y obviamente, los miles de millones de dólares que eso significa, tiene que pasar por el sistema financiero formal, tiene que pasar por los grandes bancos, que para disimular la cosa necesitan contar con estas redes vinculadas a las guaridas fiscales, a las offshore, al shadow banking, al shadow budget, porque en muchos casos involucran al presupuesto de las grandes potencias, sobre todo el presupuesto militar, a los derivados financieros y ahora a las criptomonedas privadas. Allá quería ir, permíteme un segundo, Lucho. ¿Estamos convertidos en un paraíso fiscal en todo caso? Nos estamos convirtiendo ya no solamente en una guarida fiscal, sino directamente en un centro de lavado del narcotráfico colombiano. Ninguno de las guaridas fiscales de aquí de América, o sea, de Centroamérica o del Caribe, ha tenido la audacia de poner directamente en la ley, con esa franqueza verdaderamente obscena con la que se ha mandado la reforma tributaria, diciendo, vea señor, aquí está la lista de todos los crímenes, de todos los delitos de los que usted va a tener impunidad si viene y hace el juramento ante el SRI. Ni siquiera tiene que traer sus capitales acá. Imagínense, ¿quién necesita ese tipo de ventajas? ¿Quién necesita ese tipo de privilegios? ¿Quién necesita ese tipo de favorcitos? Pero además yo les hago caer en cuenta, ¿qué ecuatoriano sabe que se necesitan ese tipo de favorcitos en este tipo de negocios? Ustedes, yo, las mujeres, los hombres comunes de a pie en este país, ¿conocemos ese tipo de negocios? ¿O es que tiene que tener un banco aquí en el Ecuador? ¿O es que tiene que tener un banco también en las guaridas fiscales como en Panamá, ¿no es cierto?, para poder saber de este tipo de transacciones y qué tipo específico de normativa necesita para seguir con las trafacías. Entonces, es eso lo que en verdad se quiere tapar.
¿Es de esto lo que se quiere verdaderamente generar una cortina de humos para que el país y a nivel internacional no se sepa lo que se está haciendo? ¡Qué barbaridad! O sea, estamos legalizando la narcopolítica en el Ecuador. Esa es la palabra concreta. No hay otra forma de decirlo. Mire, nosotros venimos denunciando esto desde hace larguísimo tiempo. Hay inclusive una publicación española que yo presenté hace ya más de casi 2 años, presenté ante la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa de ese entonces, la publicación de Voz Populi de España, que es un periódico de derecha además, sí. Que decía, además, escrito por un periodista anticorreísta que había ya hecho algunas notas en contra del gobierno de Rafael Correa en su momento, y que denunciaba que había en ese momento 17,000 millones de dólares en casos de lavado que estaban acusados bancos ecuatorianos. Entonces, no, pues, ahora hay que preparar, pero habrá que preparar. ¿Cuál es la artillería que tenemos que preparar, pues, doctor? Porque, o sea, tampoco es que podemos permitir tamañas irregularidades en el país. Pues, y creo que los ecuatorianos estamos como que dormidos, como que aflorindados, como que no está pasando nada, o es que falta a lo mejor comenzar a abrir los ojos de la gente de otra manera, porque la situación es gravísima. Está CIAD y están un sinnúmero de cosas, y está esto que lo que está haciendo es tapar a Pandora Papers y toda la corrupción de cantidad, no de cantidad inmensa, de 80 familias en el Ecuador que están manejando toda esta situación, doctor. Y usted tiene razón que esto tiene varias conexiones, ¿no? Entre otras la que usted mencionaba del CIADI, y entonces si usted se da cuenta, esto de aquí lo hemos venido sufriendo poco a poco y no nos hemos dado cuenta. En Asia hay un plato que se lo hace cocinando sapos vivos. Entonces el punto es, ¿cómo se cocina un sapo vivo? Pues se le mete en la olla con agua fría a fuego lento, y el sapito está ahí tranquilo, relajado, y mientras se va entibiendo el agua, pues se va sintiendo más confortable con el calorcito del agua, ¿no es cierto?, hasta que el sopor lo va durmiendo, y el rato que se da cuenta ya está cocido, pues así nos tienen. De a poquito, ¿no es cierto?, con una ofensiva, pero que no ha tenido parangón en ningún otro país, ni siquiera después del aplastamiento militar, por ejemplo, de las fuerzas populares en Chile con Pinochet, en Argentina con la dictadura militar de Videla, en Uruguay de Bordaberry, y luego de las dictaduras militares, o en el Brasil de las dictaduras militares también. Nunca se tuvo el nivel de exageración, de extremismo neoliberal que estamos teniendo acá. Estamos pasando de la construcción, del intento de construir un estado de bienestar con un importantísimo proceso de redistribución del ingreso, con un importantísimo proceso, un esfuerzo muy, muy importante de generación de capacidades productivas locales, no solamente en términos de infraestructura, sino también en términos de talento humano, y pasamos, ¿no es cierto?, a todo lo contrario. Pasamos de una constitución garantista, de una constitución que estaba generando una institucionalidad que verdaderamente redefinía las reglas del juego, permitiendo que todos los ecuatorianos nos sintamos incluidos en la construcción de una patria que nos acoja y que nos permita desarrollarnos y realizarnos a plenitud. Estamos pasando, como muy, muy bien dice usted, compañero, a una situación en que un puñado de familias pueden hacer lo que les da la gana, destruyendo lo que se ha podido, lo poco que se ha podido construir, no solamente en términos de democracia, sino revirtiendo también el tema, por ejemplo, de la reducción de la pobreza. En poquísimo tiempo, ¿no es cierto?, se ha podido nuevamente regresar a los niveles de pobreza y de pobreza extrema que se tenían hace añísimos. El Producto Interno Bruto del Ecuador de ahora, ¿no es cierto?, recién está a nivel del Producto Interno Bruto del 2013. Hemos retrocedido hasta a niveles inclusive de los indicadores monetarios, o sea, en los propios indicadores que la propia derecha, el propio mercado, el Fondo Monetario Internacional, los economistas ortodoxos prefieren. En esos términos hemos retrocedido. No se diga el tremendo mazazo que nos han pegado en términos de acelerar la producción
la reproducción ampliada de la pobreza, sobre todo a nivel rural. En las ciudades, en los barrios populares también, pero a nivel rural la situación se vuelve insostenible. Lucho, terrible, terrible. Qué decepción. País, ¿qué te hace? Pedro, sobre el asunto del informe que hizo la Comisión de Fiscalización, hablan ahí que hicieron un análisis del 2010 hasta el 2019 y hablan de un perjuicio de 2.697 millones. Pero la pregunta del millón es, deberían decir en la importación 1020 de tal fecha, hecha por tal empresa de aquí hacia Venezuela, donde quiera que digan, enumerándole la importación, diciendo quién es el exportador y diciendo el monto, pero no así a escandalizar de 2.600 y pico de millones. ¿No te parece, Pedro? En efecto, yo creo que el propósito fundamental del informe es generar un escándalo. No hay un tratamiento técnico, sobrio, racional de las cosas. Es básicamente generar ruido, probablemente para detonar a partir de eso procesos espurios, sea a nivel interno aquí en el país o inclusive sea a nivel internacional. Como se tratan de temas técnicos en los que se ha hecho todo lo posible por confundir las cosas, probablemente esto tome años el descubrir o el entender dónde está la verdad. Pero, por ejemplo, si a mí se me convoca a una sesión en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, para discutir temas que estuvieron entre el 2013 y el 2016, cuando yo dejé mis funciones de ministro de Economía a finales del 2008. Ya con eso que queda como un ejemplo así de evidente respecto a qué es lo que están pretendiendo, ¿no? O el hecho de involucrar a Andrés Arauz a pocos minutos de que Andrés Arauz estaba presentando denuncias muy específicas con evidencia clarísima del involucramiento del presidente banquero Guillermo Lasso en el tema no solamente de Pandora Papers, sino en una cantidad de posibles violaciones que más bien lo que deberían convocar es a un análisis minucioso, no solamente de la Asamblea Nacional, sino de las instituciones pertinentes. Y vea usted el informe de un país diciendo que el presidente Lasso no tiene nada que ver, cuando es evidente, ¿no es cierto?, que él ha traspasado sus activos, inclusive no solamente a su propia familia, sino a su propia mujer, con la cual tiene una sociedad conyugal, lo cual quiere decir que él sigue siendo propietario de esas cosas. Entonces, me parece que hay cuestiones muy elementales que están convirtiendo todas las instituciones del país, inclusive todo el sistema judicial, en una burla, ¿no? Pedro, además, como la persona que está dirigiendo la asamblea, la comisión y la vicepresidenta son cogidos de la mano, personas verdaderamente que entre los dos, si una avispa les pica, creo que no pasa nada, porque llevan el mismo ritmo y el mismo camino. ¿Ya por qué digo esto? Que son dos personas trabajadas de la misma manera. Es decir, porque esta señora Cordero se atrevió a pedir, escúchenme bien, Pedro, se atrevió a pedir que el informe, que aparte de que se vaya a Fiscalía, aparte de que se vaya a Contraloría, aparte que se vaya a Colombia, aparte que se vaya a Panamá, le envíen una copia al señor Guaidó. ¿Tú crees que esto es una cosa de tomar en serio un informe de una comisión? Por sí sola, al pedir esto, esta señora, ese informe no vale para nada. ¿Cómo va a ser posible que le manden a una persona que no representa nada en ese país? Pidió que le envíen una copia del informe a Guaidó. ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno, sí, yo creo que es parte del deterioro de la política exterior del Ecuador. Insisto, esto significa
un total desconocimiento de las mínimas normas de la diplomacia internacional y de los compromisos internacionales que tiene el país, ¿no? Pero yo creo que más allá de lo que podría resultar anecdótico en este tipo de cosas, hay que tomar con mucha seriedad la gravedad de lo que está pasando. Hay un proceso de violación sistemática de la Constitución y las leyes. Se mencionaba, por ejemplo, hace un momentito el tema del CIADI. Ahorita, por ejemplo, una de los elementos o de las instancias que debería inmediatamente reaccionar ante este tipo de atropellos debería ser la Corte Constitucional. Pero ¿qué podemos esperar de la Corte Constitucional cuando se precipitó a permitir o a viabilizar el reingreso del Ecuador al CIADI, a este Tribunal de Arbitraje Internacional, para que se le pueda pagar a Perenco y para que el Ecuador no tenga ninguna defensa con respecto a los abusos de los árbitros internacionales y a los abusos de las transnacionales? Lo cual poco consigna, por un lado, la doctrina del propio procurador, que en lugar de defender al Estado ecuatoriano, de defender al país, como le corresponde por sus tareas específicas y para eso le pagan, y más bien ha hecho todo lo posible por allanar las condiciones en las que se le pueda pagar lo más rápidamente posible a las transnacionales, así no tengan razón, pero además está creando las condiciones para que otras transnacionales, en casos similares, vengan a cobrarle al país, ¿no es cierto?, estos laudos arbitrales, y que inmediatamente podrán hacérselo inclusive de manera secreta, porque el CIADI tiene una disposición que a pedido de una de las partes, estos laudos, estos procesos podrían ser absolutamente reservados, es decir, que probablemente no nos estemos ni siquiera enterando. ¿Qué es lo que está significando eso? Que hay una cantidad de líneas de defensa que estaban constando en la legislación ecuatoriana y que han sido desmanteladas de manera sistemática, al menos desde la ley orgánica mal llamada de fomento productivo, la PROLE 3, desde agosto del 2018, y que ha ido siendo perfeccionada con la total complicidad de los funcionarios de la Procuraduría, con la total complicidad de las instancias, digamos, del sistema judicial, pero también diría yo con el silencio de los colegios profesionales respectivos. ¿Dónde están las escuelas de derecho? ¿Dónde están las facultades de derecho del país discutiendo este tipo de cosas? Puede ser que yo esté equivocado, yo no soy abogado, pero las evidencias son clarísimas. El Código Orgánico Integral Penal contaba antes con una disposición expresa que decía que cualquier laudo internacional tenía que ser validado por un juez local. Pues eso ya lo desmantelaron para allanar las condiciones de pago expedito, inmediato, sin derecho a pataleo a la transnacional. Y el propio procurador, en lugar de defender al país, dice no, si es la transnacional que tiene la razón, los culpables somos los ecuatorianos. Y eso dice el abogado defensor, como dicen los abogados, a confesión de partes, relevo de pruebas, pues. Inmediatamente se pusieron a la cola a las otras compañías transnacionales para ponerles arbitrajes al Ecuador. Entonces tenemos ahorita solamente, tenemos más de 10.000 millones de dólares que hay que pagarle a Texaco Chevron, después de que la Texaco estuvo aquí no solamente explotando el petróleo ecuatoriano, sino contaminando con tecnologías que la propia Texaco había prohibido en otras partes del mundo en esa época. Pero como se trataba de gente pobre, como se trataba de indígenas, tenían la complicidad de los gobiernos de turno, entonces hacían lo que les daba la gana. Y los pájaros disparando a las escopetas, ellos son los que contaminan y es el Estado ecuatoriano, es el pueblo ecuatoriano el que tiene que pagarles 10.000 millones de dólares a ellos. Después tenemos lo de Perenco, ¿no? Es decir, Perenco está trampeando al propio Estado francés porque está domiciliada en otra guarida fiscal en las Bahamas. Y resulta ser que convencen a algunos funcionarios franceses para que se acoja, a pesar de que está evadiendo impuestos en Francia, se acoja al paraguas de un tratado bilateral con Francia que ya no estaba en plena vigencia precisamente porque el Ecuador ya había rechazado el CIADI. Por eso es el atropellamiento con el que se regresa al CIADI. La señora embajadora en los Estados Unidos firma a nombre del Estado ecuatoriano y recién después se ponen a preguntar a la Corte Constitucional para evitar que se pronuncie la Asamblea de acuerdo al artículo 418 y 422 de la Constitución, precisamente para apurar el pago. Pues inmediatamente viene otro arbitraje, ¿no es cierto?, el de Merck Sharp and Dome,
en el que ya ni siquiera le pueden culpar a ningún funcionario ecuatoriano, porque es que una transnacional farmacéutica le demanda a otra transnacional farmacéutica, ¿no es cierto? Y como no le resultó a favor de ella, entonces le demandan al Estado que le pague la indemnización. O sea, que si perdía la otra también nos demandaba para que le paguemos la indemnización. ¿Dónde acaba la sangría? Pero no acaba ahí. El propio presidente de la República, en el decreto 95 recién posesionado, plantea la necesidad de duplicar la producción petrolera. Y ahí mismo, en ese mismo decreto, dice que nadie puede oponerse ni crear ningún pretexto para que una transnacional nos ponga un arbitraje. Pero una vez dado el arbitraje, nadie puede oponerse a que nos cobren el laudo arbitraje. Pues inmediatamente dos empresas petroleras que están operando en el Ecuador, Halliburton y Schlumberger, le ponen una demanda internacional porque el presidente de la República ha forzado a que aumenten las tasas de producción diarias. Y eso no acaba ahí, sino que en el decreto 165, el presidente de la República ya no solamente ordena a los funcionarios del sector ejecutivo, sino también, violando la Constitución y las leyes, les obliga, dice, prohíbe que ningún juez, es la función judicial, que ningún juez puede tomar ninguna acción que impida que las transnacionales puedan cobrar estos arbitrajes. ¿Dónde acabamos? Por eso es que ya en la proforma presupuestaria del 2021 y en la proforma presupuestaria del 2022 es más el esfuerzo que se está dando para guardar la plata, para pagarles a las transnacionales, que es lo que se pone en educación y en salud. Se hace un recorte en educación y salud para el 2022 de 500 millones y se pone un fondo de más de 1.000 millones en caso de que haya que pagarles a las transnacionales. Así es que todo esto está perfectamente vinculado. Tenemos una situación en que van a venir una cantidad de privatizaciones, con el nombre que usted quiera, ¿no es cierto?, para garantizar que se reparta aquello que ya acordaron en la época de Lenín Moreno, y que algún funcionario del presidente, algún amigo del presidente se le fue la lengua y ya lo avisaron, inclusive antes de que haya las revueltas de octubre del 2019. Pues esa repartija, ¿no es cierto?, que ha involucrado a partidos de izquierda y de derecha supuestamente, resulta ser que está operando desde hasta ahorita. En realidad el presidente Lasso ha estado co-gobernando desde el 2017 y es corresponsable del desbarajuste que está el país. Pues esta situación va a perfeccionarse sin que entre un solo dólar de capital fresco a través de este tipo de manipulaciones, que se han agravado inclusive con el hecho de que en la mal llamada de ley de defensa de la dolarización y en la reciente reforma tributaria han creado toda la estructura de incentivos para que se repita en el Ecuador el mismo tipo de malos manejos que tuvimos en el reventón bancario de finales de los 90. Exactamente lo mismo. Entre otras cosas, acaba de aprobarse con el paso por el Ministerio de la Ley de la Reforma Tributaria, el aumento de 6 al 25% de la propiedad del banco en que los accionistas del banco pueden recibir créditos vinculados. Entonces la cuestión es completita, ¿no es cierto? Se quiere aquí hacer creer que el problema es del sistema unitario de compensación regional, que insisto, era una cuestión. Usted puede poner todas los controles que usted aplica en una transacción hecha con dólares, usted la puede aplicar en una transacción hecha con el Sucre. Pero al contrario, no se pueden poner una cantidad de regulaciones y de controles que usted puede ponerlas con el Sucre, no las puede poner en un montón de transacciones hechas por el dólar, precisamente porque operan a través de las guaridas fiscales, de las bancas offshore, de los derivados financieros, de las criptomonedas en las que no es posible hacer ningún tipo de rastreo. Es el tipo de opacidad que precisamente gente como los banqueros de aquí, los que tienen bancos en las guaridas fiscales como Panamá, ¿no es cierto?, saben perfectamente qué es lo que se necesita. Por ejemplo, ¿no es cierto?, para completar el cuadro de total desregulación y de favorecer estos intereses, de las primeras acciones jurídicas que toma el presidente de la República recién posesionado, él, como dueño del Banco de Guayaquil y como dueño del Banco Banisi, sabe perfectamente qué implica el hecho de que él haya puesto el veto presidencial a la tipificación de la sobre y de la subfacturación como delitos. Esta es una cuestión que hasta el Fondo Monetario Internacional lo ha pedido. La legislatura anterior la incluyó en una reforma legal
y la primera acción que tomó el presidente de la República, que sabe perfectamente qué es lo que está haciendo, por saber cómo funciona Banisí, por saber cómo funciona el Banco de Guayaquil, lo que hace es nuevamente dejar en la impunidad este tipo de delitos en el comercio exterior. Entonces, vean ustedes cómo se va perfilando una situación de total desregulación, un marco legal que crea toda la estructura de incentivos para que el país siga siendo perjudicado en miles de millones de dólares. Ese dato que usted estaba dando, que estaba presente en el informe de la comisión, ¿no es cierto?, es superado, por ejemplo, por las estimaciones que una institución internacional como el Global Financial Integrity ha planteado para el caso del Ecuador, creo que para el 2016, ¿no?, actualizado esa información, que hablaba de 2.500 millones de dólares solamente en un año. Perjuicio por el tema de la sobre y la subfacturación en el tema del comercio exterior. Sí, y con el nuevo marco legal se ha creado todas las condiciones para que eso empeore. Richard, le damos la bienvenida a Pato. Hola Patricio, un abrazo, gracias por aceptar nuestra invitación. Patricio Meribel, periodista internacionalista de Chile, exiliado muchas veces por pelear por la revolución latinoamericana. Un abrazo, Patricio. Buenas noches. Hola, un abrazo. ¿Cómo están todos? Muy bien. Festejando a Chile, por lo menos. Festejando la democracia. ¡Viva Chile y su pueblo valiente! Así es. Sí, señor. Es increíble. Ahora, doctor, Pato, estábamos tratando, no sé si estabas escuchando, estábamos tratando el tema del Sucre. Hay las criptomonedas, hay los Bitcoin, y inclusive ya hay gente que vende con Bitcoin, descaradamente un botón web con criptomonedas. ¿Qué es eso, Pedro? Pues mira, hay que distinguir en primer lugar lo que son las criptomonedas públicas, o sea, las que están respaldadas por un Estado-nación, que asume toda la responsabilidad, que asume todo el rigor, digamos, del control respectivo y que puede utilizar una criptomoneda por evitar los bloqueos internacionales que impone, por ejemplo, los Estados Unidos a través del SWIFT, por ejemplo, que mencionábamos al principio de esta sesión. De lo que es la especulación que hace la emisión de una moneda privada, ¿no? Como Bitcoin. Es decir, ¿por qué se necesita una moneda privada? ¿Por qué se le otorga, ¿no es cierto?, el privilegio a un individuo, a una corporación privada que además es totalmente oscura, que no es posible rastrear, que no da la cara, que actúa con seudónimos, que además no tiene una ubicación donde saber, digamos, dónde está establecido, qué leyes está respetando, nada. Simplemente es la fe y toda la propaganda que se ha generado en que inclusive algunos sectores de izquierda, ¿no es cierto?, algunos anarquistas creen que es una propuesta antisistema, libertaria, y en realidad lo que es un negocio privado que en absoluto tiene ninguna característica de moneda y que lo único que sirve es para perfeccionar los mecanismos de corrupción, de fuga de capitales, de lavado de dinero, de financiamiento a actividades ilegales, de total evasión de todo tipo de regulación nacional e internacional, de testaferrismo, etcétera, etcétera. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio.